Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la unidad temática 6, operación y manejo de embalses. Ahí está el contenido de la unidad. Vamos a ver en el día de hoy, creo que los dos primeros, y Sabrina seguramente va a dar índices de garantía, y vamos a cerrar con seguridad de presas. Bueno, el tema de gestión y operación de embalses es un tema muy interesante. En años anteriores preveíamos un práctico también complejo de resolución numérica de una operación de embalse. Operación de embalse es eh, cómo gestiona el recurso hídrico almacenado un concesionario, por ejemplo. Cómo administra el stock de agua, de volumen y de altura, y esa altura y ese lugar que puede operar la presa va a significar directamente la energía que puede producir, digamos, ¿no? La energía que puede vender. Entonces, el sistema interconectado argentino prevé predespachos de carga, en el caso de un aprovechamiento hidroenergético, en el cual la concesionaria debe cumplir esa entrega de caudal y de megavatios. Entonces necesita eso, una prevención de cuánto caudal puede erogar y cuánta agua puede desembalsar, y si viene un evento climático pronosticado con antelación, bueno, tiene que estar justamente eso en su planificación semanal y después diaria para poder cumplir y para poder digamos, mantener esa oferta, ese stock que tiene aguas arriba del embalse. ¿Se entiende? Entonces, la gestión de embalses es un tema muy importante. Nosotros preveíamos un práctico de simulación de una operación de embalses a lo largo de un año en función de datos estadísticos históricos de cómo se, cómo se presentó el caudal del río en ese registro. Entonces, una aparte de esto de la entrega de la demanda, para satisfacer la demanda de energía que tiene que generar esa presa, existen otras demandas también, ¿no? Porque básicamente los objetivos de un proyecto múltiple son varios, que están listados ahí en la figura. Por ejemplo, uno es el uso agrícola, es decir, hay una demanda de uso doméstico, poblacional o de uso productivo que hay que satisfacer. Entonces, acá entra en juego también el tema de la optimización para satisfacer esa demanda. Hay un tema también de priorización, cuál se atiende primero en caso de sequía o en caso de disminución de la oferta, cuál es la que se debe priorizar. Generalmente es la demanda poblacional, como le indicamos en otras clases. Eh, en las presas de Patagonia, por ejemplo, la prioridad número 2 es la generación. Y ahí no les importa el caudal ecológico, no les importa el tema de inundación en una erogación grande, entre tramos de presas. La demanda agrícola está supeditada a la generación hidroeléctrica, y en cambio acá en Mendoza es al revés. La prioridad número 2 la tiene la demanda de riego. Entonces, operar ese sistema requiere conocer el sistema, digamos, conocer la cuenca, tener registro de precipitaciones en la cuenca, saber los caudales, aguas arriba, aguas abajo, conocer la cota de inundación permanentemente, en forma horaria, en forma instantánea, saber qué nivel tengo de embalse, porque eso vincula todo, digamos. El nivel de embalse va a caracterizarme el espejo de agua, es decir, la superficie de agua. Esa superficie de agua va a estar en contacto con energía solar, entonces va a haber un proceso de evaporación, entonces se arma un balance hídrico, que era lo que veíamos en las clases del principio, un balance hídrico con estos flujos, ¿no? Un flujo saliente de evaporación, un flujo entrante del caudal que viene por el río, un flujo saliente por el caudal turbinado, un flujo saliente si hay una crecida
y sale por vertedero, una demanda de distinto tipo, que son las que están listadas ahí, y así se conforma un algoritmo que me permita entender cómo van estos sumandos, digamos. ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien, cada tanto les voy a ir consultando a ver si no se me corta. Entonces, los objetivos de un proyecto multipropósito son el abastecimiento de agua, el riego, la generación hidroeléctrica, el control de crecidas, la navegación, la reducción de la contaminación. Esto es porque la presa retiene los sedimentos o los contaminantes, digamos, entonces también podría incluirse como un objetivo. El uso industrial, la parte recreativa, turística, estética, un uso no consultivo, pero uno de los grandes, digamos, puntos económicos a favor que tiene una presa, digamos, si se le da el tema turístico. Un uso de control de sedimentos o salinidad, y el uso de recarga de agua subterránea es un uso muy tangencial, digamos, muy menor. Acá están algunos ejemplos, por ejemplo, de una obra específicamente de control de inundaciones. Por ejemplo, en el río Neuquén existe una problemática aluvional grande, entonces estas presas que existen como portezuelo grande funcionan con ese uso también. Específicas de control aluvional tenemos acá en Mendoza, por ejemplo, todos los diques aluvionales que tenemos cumplen esa función. De riego son la mayoría de las presas que hay en el país, existen un montón de presas, vamos a ver algún listado, algún número, muchas de las cuales son pequeñas presas de riego, hechas en la década del 50, 60, que el único fin es dotar a una zona de riego. Hay para agua potable también, por ejemplo, poblaciones que tienen reservorios de agua, pequeños volúmenes almacenados, solamente para dotación poblacional. Por ejemplo, en Catamarca, bueno, no está listado ahí, el que está al norte de Catamarca, el Jume, creo que no me acuerdo el nombre ahora, se me fue. Pequeñas poblaciones tienen, digamos, pequeños reservorios solamente para dotación poblacional. El de acuicultura, el objetivo ese, la verdad que es muy pequeño, no hay muchos ejemplos. De generación hidroeléctrica, las dos zonas principales están en Patagonia, todo lo que es el aprovechamiento del río Limay con las presas ahí indicadas, Alicurá, Piedra del Águila, Chocón, Arroyito, y las dos grandes presas sobre el Paraná, compartidas con Paraguay y Uruguay, Yacyretá y Salto Grande. Existe otra en Patagonia Sur, la presa Futalefú, también de generación hidroeléctrica principalmente. Y después existen otros usos un poco menos comunes, las de refrigeración, las de recreación solamente, y en definitiva, hoy en día, digamos, es tal grande el impacto que generan las presas que mientras más objetivos, mientras más funciones cumpla, más beneficios socioeconómicos va a tener. Entonces, más rentable va a ser. Entonces, por eso se estila diseñar presas multipropósito que cumplen más de 3, más de 4 objetivos. Uno de los problemas más grandes que sufren cualquier cuerpo lacustre, cualquier agua en reposo, ya sea un lago natural, una laguna o algo artificial, algún embalse, es un proceso de eutroficación o eutrofización, que básicamente es un proceso, digamos, antrópico, porque generalmente la causa es un vertido de residuos cloacales, generalmente, pero básicamente un efluente con una carga orgánica muy grande, en el cual se produce una floración algal, un boom algal, se
proliferan algas verde azuladas que descomponen esa materia orgánica disponible que está ingresando de manera no natural en este cuerpo de agua. Entonces, se producen una serie de efectos concatenados que desregulan la cadena trófica. Cada vez que me haces la pregunta, de la pregunta entra Víctor.